Albania tiene una fama, madre mía, primero que si está la mafia albanesa, que tiene las playas del Caribe europeo, que si esto es súper barato, también lamentablemente es considerado como el país más pobre de Europa. Acá no hay McDonald's, no hay Starbucks. En total en toda Albania tenemos unos 8.000 búnkeres de protección y 170.000 búnkeres de lucha. Buenos días chicos, bienvenidos a un episodio más de mi canal A Volar con Katsu. Me presento, yo soy Katsu, soy blogger de viajes y en esta oportunidad los traigo a la ciudad de Tirana, capital de Albania. Por Dios, estamos visitando este país porque queríamos conocer la famosísima Riviera Albanesa, porque todo el mundo está hablando de lo barato que es visitar la Riviera Albanesa y lo hermosas que son las playas. Así que vinimos a comprobarlo. ¿Y qué pasó? Que se largó a llover un día tremendo y dijimos, ya está, nos vamos a Tirana. Qué gran oportunidad para conocer esta capital de Europa, que la verdad no es muy conocida. Si les tengo que ser completamente sincera, Tirana me parece un buen lugar para visitar, pero un día, máximo, diría que 2. Porque la realidad es que tiene algunas atracciones turísticas, pero no son muchísimas. Entonces, con tomar un free walking tour y ver los principales puntos de interés, que están todos acá cerca, o sea, alrededor de esta plaza prácticamente, uno ya está completo. Ojo, que también hay muchos restaurantes, muchos bares, paseos de compras que a mí me llamó la atención, están muy bien puestos, son muy bonitos y los van a querer conocer también, así que acompáñenme a conocerlos juntos. Ya acá en la plaza principal podemos ver a este sujeto. Esta estatua es del líder Skanderberg, es conocido como héroe nacional y gracias a él es que esta plaza tiene el nombre. Antiguamente en esta plaza había una escultura de Stalin y había una escultura del anterior dictador comunista, Hoxha. Afortunadamente ya no tenemos ninguna de esas dos estatuas, sino que tenemos esta otra. Miren, también tenemos por acá, para los más pequeños diría yo, una vuelta al mundo, una noria. Digo para los más pequeños porque no es demasiado alta, pero ojo, si les gusta pueden subirse sin ningún problema. Y acá tenemos el lugar donde todos van a querer sacarse una foto, cómo no, el I Love Tirana. Hay una pequeña cola para hacerla, pero nada que nos lleve más de 5, 10 minutos. No, yo diría que hasta 5 minutos porque no es tanto. Esto del turismo es algo completamente nuevo en Albania. Lamentablemente acá hubo una dictadura que duró muchísimos años, hasta el 91, o sea, hasta hace 2 días. Entonces no hay mucho turismo, sí que hay turismo, pero no es una locura. De hecho, les quiero decir, acá no hay McDonald's, no hay Starbucks. Sí que hay, por ejemplo, Burger King, pero las principales cadenas así a nivel internacional no hay. Y cuando van al súper es bastante complicado conseguir marcas que se consiguen afuera. La mayoría son marcas locales. Hay obviamente algunas marcas de afuera, pero son muy caras. Así que ya les digo, si vienen ahora van a conocer Albania en su máxima esencia, en su sentido más puro. Estamos ahora muy cerca de la plaza principal de Tirana. Estamos en un lugar que es muy importante que vengan a visitar, se llama Bunk Art 2 y es muy importante para que vengan a entender un poco de la historia de este país. Lamentablemente el país sufrió una dictadura muy fuerte desde el 45 hasta el 91. El dictador Hoxha era comunista y tenía la obsesión o tenía el temor muy fuerte de que los rusos llegasen, o en ese momento los soviéticos, llegasen a invadir al país. Esto se debe a ciertas declaraciones que hizo en relación a que los rusos no eran lo suficientemente comunistas. Entonces, a raíz de esto, tuvo la idea de crear búnkeres por todo el país para que las personas puedan protegerse de algún ataque de los rusos. En total, en toda Albania tenemos unos 8.000 búnkeres de protección y 170.000 búnkeres de lucha. Tenemos un búnker de protección, el Bunk Art 2, que es uno de los más famosos por ser uno de los más grandes de Tirana. En realidad el más grande es el Bunk Art 1, pero este no está tan cerca, no está lejos tampoco, está como unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, pueden ir en bus. Elegimos ir a este porque si bien es más pequeño, tiene solo un piso frente a 4 pisos del otro, nos queda más cerca, está cerca de la plaza principal. La entrada para venir acá cuesta unos 9 euros, me parece una visita muy interesante para comprender la historia del país. Esto, como les decía, es un búnker de protección. Se llama así porque
está diseñado para que las personas puedan estar adentro, puedan estar protegidas ante cualquier ataque. Tenemos otros búnkeres que son búnkeres de lucha. La diferencia de los búnkeres de lucha es que solamente se usaban para luchar y tienen ventanas de las cuales los soldados podían atacar. Este búnker es muy grande porque miren, desde acá empieza y todo por acá, toda esta plaza es lo que ocupa. La realidad es que estos búnkeres finalmente no tuvieron que usarse para proteger al país de alguna guerra, solamente se terminaron usando para proteger la dictadura de la oposición. Acá abajo habían personas que estuvieron presas, muchas personas que fueron torturadas. Acá se hacían maniobras de investigación, tareas de investigación, para ver quién era contrario al régimen. Una visita poco feliz, pero creo que es necesaria para poder comprender lo que pasó en el país y por qué Albania es considerado como el país más pobre de toda Europa. Esto se debe en gran motivo a que hasta 1991 Albania fue un país que estaba completamente cerrado al mundo. Estaba prohibido entrar y salir. Persona que decidía salir y era capturada tenía que ser asesinada, él y 3 generaciones de su familia. Las personas no podían ver televisión. La única televisión que podían ver eran 4 horas al día y solamente podían ver propaganda comunista. En el 91, cuando cae la dictadura, cae el régimen comunista y las personas por fin tienen acceso a la realidad, empiezan a conocer qué es lo que pasa en el mundo exterior. Lo que nos contaba el guía es que sus padres nacieron en la dictadura y que cuando por fin Albania se abre al exterior, deciden probar cosas que nunca habían venido al país, como la banana. Y nos contaba, entre chistes, algo que no es para nada gracioso, pero lo hacía con el ánimo de que fuera más llevadero, justamente que su padre prueba la banana y su mamá esperó 3 horas para probarla porque tenía miedo de qué es lo que le podía llegar a hacer una banana. O sea, para que uno comprenda en el grado de hermetismo que vivía este país y en el nivel de ignorancia que vivían las personas que lamentablemente estaban acá presas. Después de esperar un poco, porque les digo que esos escalones, que creo que eran los 140, estuvieron intensos, llegamos a la cumbre. Miren qué lindo que se ve esto. Miren las montañas de fondo, qué bello. Muy, muy lindo. Les sugiero realmente subir hasta acá para ver esto. Albania vinimos a almorzar a un lugar súper tradicional que está recomendado en todas las guías de viaje. Era Vila, porque tenemos 2 eras acá. Y es precioso porque tienen un jardín hermoso donde pueden visitar todo. Ahora mismo acá vamos a pedir rakia, que es la bebida nacional. Dicen que tiene mucho alcohol, como unos 40 grados. Vamos a probarlo, para eso ya lo probó, que son caras raras, que me asustó. Este está supuestamente saborizado con ciruela. ¿Se siente la ciruela? No, me dicen que no. A ver. Hombre, yo no tomaría esto, no lo tomaría. Es mejor que el tequila, ¿no? Está muy fuerte, de hecho está muy fuerte esto. Pero lo que nos decían por acá es que es algo que se suele tomar mucho, al menos la gente más grande lo toma casi que todo. Yo no lo volvería a tomar, pero bueno, había que probarlo. Bueno, ya pedimos todo para compartir. Pedimos primero unas croquetas de calabacín. Esto viene con una salsa yogur y menta. Esto es comida tradicional de acá.
Esto tiene mucha pinta. A ver. Está buenísimo. Esto está un poco agrio porque, bueno, es yogur. Pero esto está muy bueno. Y a ver, vamos con este plato que estoy muy emocionada. Esto es una sopa crema de pistacho. Que aparentemente también es tradicional. Dios, miren la pinta que tiene esto. Está buenísimo. Amante del pistacho, piensa que esto está buenísimo, está súper cremoso, me encanta. Llegó el plato principal, que es un poco humilde, un poco pequeño, miren mi mano. Bueno, ya hemos comido un montón, así que no nos vamos a quejar. Miren, esto es una cacerola de ternera. No me acuerdo qué tiene, sinceramente. La carne es súper tierna, se deshace sola. Está un poco picantito. Uy, para mí le falta, creo que le falta sal, voy a poner sal, pero está bueno, ¿eh? Este lugar es súper rico, chicos, vengan. Llegó el momento tan esperado por todos, el de los postres. Pedimos 2 postres tradicionales. Acá tenemos el tepişte, que es un plato tradicional de Kosovo. Bueno, nada, está hecho con harina, con leche, con no sé qué más. Vamos a probarlo, hasta como duro también. ¿Qué será esto? A ver. Sabe muchísimo a canela, está buenísimo. Chicos, vean, este lugar es espectacular. Estamos dentro de unos platos que se mueren. Es comida no tradicional también, ¿eh? Hay pastas, hay una carne, una pinta. Bueno, nos dejamos, vamos a disfrutar. Wow, estamos sorprendidas para bien por los precios. Bueno, el agua 2,70, bueno, no es barato el agua. Pero luego el postre 4,30, 4,50. El guiso ese de carne 8,30. 5,90 las croquetas. En total 36 euros más o menos gastamos. No está nada mal. Estamos por acá caminando y les quiero mostrar esto porque es algo llamativo que tenemos. Miren los semáforos como son en Tirana. Es muy gracioso, no todos los teléfonos, no todos los semáforos son así, pero muchísimos lo son, sobre todo en las avenidas principales. O sea, solo la parte de arriba es el palo completo. Le preguntamos al guía qué pasa acá, por qué los semáforos son así, y nos dice que son unos inventos de los chinos, porque claro, hoy en día la gente no va mirando al frente sino al teléfono. Acá muy cerca de la plaza tenemos estación, o mejor dicho una parada para tomar un bus para ir al aeropuerto. Y bueno, también este mismo bus es el que te deja desde el aeropuerto acá, así que está muy cerca de la estación, está muy bien. Y miren, pasa en punto. Durante las 24 horas, un gran dato. Ah, miren, 30 minutos tarda en llegar. Lamentablemente llegó el final del recorrido. Pasamos un día hermoso en Tirana. La verdad que nos gustó mucho la ciudad. Nos parece una ciudad muy buena para venir a visitar un día. 2 como mucho y siempre como un destino de paso para visitar la hermosa Riviera Albanesa, que es lo que hicimos. Y si no vieron ese video, por favor, vayan y véanlo porque les va a encantar. Les mando un beso desde acá, los saludos de Tirana, espero verlos en la próxima aventura y para eso no se olviden de suscribirse. Síganme para seguir volando con Katsu. ¡Chao! Es una gran decepción y me siento estafada. No hay nada para hacer, no hay música, no hay actividades acuáticas, acá son todas puras piedritas que se te clavan. La locura es venir acá y recomendarlo después en redes sociales. Terminamos llegando a esta playa increíble que se parece muchísimo a Isla Mujeres en México, así que sí, para mí esto es el Caribe de Europa. 45 euros, 30 euros, 80 euros. En este episodio volvemos juntos a Samir, el pueblo más famoso de la Riviera Albanesa,